Buenas, mi nombre es Ben Galvez y hoy os voy a explicar el último curso de iniciación al parkour con una acrobacia a la que llamamos árabe. El árabe, pues bueno, árabe o side flip es un mortal hacia adelante, ¿vale? Que bueno, que la peculiaridad que tiene, pues que se hace de una manera lateral. Esto sería aprovechando, pues bueno, el mismo lanzamiento que hemos aprendido en el curso anterior con la aérea. Recordamos que este curso forma parte del programa de Ciudades ante la Droga de Rincón de la Victoria 2021. Y hoy lo que vamos a ver pues, es esta primera acrobacia con la progresión y bueno, los puntos en los que hay que tener mayor cuidado a la hora de realizarla. Antes de nada, sobre todo con el tema de la acrobacia y demás, es muy importante realizar y entender esta progresión para evitar sobre todo pues futuras caídas o tropiezos o bueno, simplemente incluso viciar malamente el movimiento. Importante sobre todo con el tema de las acrobacias es eso, es entenderla perfectamente y entender la técnica y no tener prisa por grabarlo, por enseñarlo o por demostrar, pues bueno, que sabemos hacer algo que tiene también su peligro. Pues vamos a verlo. Pues hoy vamos a ver la acrobacia conocida como árabe o side flip, ¿vale? Y sería esta de aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos desde otra vista. Y es prácticamente, pues eso, es un mortal, una acrobacia que se lanza desde el lateral, ¿vale? Aquí vamos a ver otro ejemplo. He preferido enseñar el árabe antes que el mortal hacia adelante, porque una vez que ya tenemos realizado, pues bueno, lo que es un curso sobre la aérea, ¿vale? Podemos utilizar el mismo lanzamiento y la misma distribución de fuerza para conseguir pues, un resultado muy similar a nivel de... Me refiero a la hora de lanzar esa acrobacia o de realizarla, es mucho más parecida a la aerial que al mortal hacia adelante. Entonces, pues me ha parecido más interesante utilizar esa misma base. Como veníamos haciendo en los cursos anteriores, lo primero siempre es un calentamiento y más aún cuando vamos a realizar acrobacia. Con la acrobacia, sobre todo, muchísimo cuidado con los tobillos y las rodillas. Es lo que más sufre con absoluta diferencia. Y luego las lumbares. ¿Vale? Así que reforzar el calentamiento y los entrenamientos que haga para fortalecer tobillo y rodillas. Siempre a la hora de hacer acrobacias como el árabe o por ejemplo la aérea, es muy importante también el calentamiento de cintura para que no tengamos ningún tirón debido a la falta de elasticidad. Entonces, bueno, siempre es interesante analizar, digamos, los riesgos que pueda tener cada movimiento, ¿vale? Para que, bueno, podamos solventarlo antes de que surja algún tipo de problema o alguna dolencia. Vale. Aquí, por ejemplo, pues bueno, utiliza también otros ejercicios a la hora de calentar que consideréis útil, ¿vale? Como puedan ser, pues, repeticiones de más de un ejercicio o incluso unas series de abdominales o incluso de sentadillas dentro del propio calentamiento, con el objetivo, pues bueno, de fortalecer un poquito esa parte y de que no tengamos problemas luego a la hora de tanto de saltar, pero sobre todo a la hora de recepcionar el movimiento, de cuando caemos o de cuando hacemos el ejercicio con más velocidad de la cuenta. Luego eso, para los brazos, es decir, en este movimiento del árabe utilizaremos la fuerza con la que con el brazo que hablábamos antes en la aérea, el brazo que se pega a la cintura, ¿vale? Pues aquí utilizaríamos la misma dinámica, solo que con la diferencia de que el brazo en vez de pegarlo a la cintura, buscaríamos agarrarlo justo detrás de la rodilla. ¿Vale? Importante calentar el cuello también, para sobre todo pues que no nos dé ningún tirón a la hora de hacer este ejercicio. Vale.
Y una vez que hemos terminado con los saltos, vamos ya a ver cómo se desarrolla este movimiento. Vale, lo primero que vamos a ver sería, digamos, lo que es una progresión para entender el árabe, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que para hacer el árabe, lo que nos interesa es este movimiento o esta sensación en el cuerpo, ¿vale? Prácticamente, pues sería como hacer un poco la croqueta. Entonces nos ponemos en cuclillas, agarramos con las manos delante o detrás de la rodilla, ¿vale? Lo suyo es al principio delante, para que podamos hacer esto de aquí sin hacernos daño. Es decir, lo importante es esta rotación de aquí y utilizamos el brazo como nuestra primera entrada para que lo que toque en el suelo y lo que roce sea nuestra clavícula, ¿vale? Pues hacemos esto unas pocas de veces hasta que ya sintamos que vayamos cogiendo un poquito más el ritmo o lo que es ese tiempo y cada vez lo que buscamos es meterle con un poquito más de velocidad, ¿vale? Para que el cuerpo se vaya habituando a entender ese movimiento y a sentirnos así cuando lo vayamos a hacer en el aire. Entonces, yo aquí, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo es empezar a hacerlo ya desde, es decir, buscar desde la altura que sea lo más próximo a la que yo voy a tener el salto. Es decir, no me agacho, me coloco y luego ruedo, sino que intento hacerlo de una manera en la que sea lo más fluida para que el cuerpo vaya pillando este tiempo, ¿vale? Yo a mí, por ejemplo, aquí en este caso, pues bueno, como tengo también un poco viciado esas rotaciones, más que hacer la rotación, digamos, de la clavícula totalmente horizontal, ¿vale? Le voy metiendo ya un poquito esa inclinación que es la costumbre de tocar con los hombros para cuando salimos de un ejercicio y hacer esa rotación. Vale, todo esto, como veréis que ahora mismo no tenemos salto, ni tenemos impulso, ni tenemos nada, lo que estamos buscando sobre todo es enseñar al cuerpo a sentirse cómodo, digamos, en esta rotación o en este giro. Entonces lo que buscamos cada vez, ¿veis? Por ejemplo, yo ya aquí lo que voy buscando es el hacerlo con un pequeño salto. Para ir perdiendo el miedo a que el cuerpo entre al giro desde el aire o desde un impulso. Esto ya os digo que es todo muy progresivo y conforme nosotros vayamos sintiendo que vamos avanzando, pues vamos haciéndolo cada vez pues, con un poquito más de impulso o más rápido o demás, ¿vale? Aquí, por ejemplo, para que veáis, esto sería el tiempo con el que se entra el movimiento. Es decir, no es el tiempo en el que nos ponemos de cuclillas y vamos a buscar la rotación, sino que el tiempo con el que entramos, digamos, al árabe, ya sea para hacerlo desde suelo o desde altura, pues sería esto. Aquí el paso con el que lanzaríamos ya la pierna o entraríamos a este salto y realmente lo que buscamos es esta postura. Fijaos que aquí, por ejemplo, desde aquí yo lo que tengo es una fuerza que voy acumulando desde aquí con mi brazo para que en el momento en el que esta pierna vaya a lanzarse hacia aquí, el torso, tanto la clavícula como la cintura estén ubicadas en la misma dirección, ¿vale? Con la idea de que una vez que ya tenemos la fuerza del brazo que va cogiendo esa rotación o esa torsión de la que hablábamos aquí al principio, tendríamos la fuerza de la rotación del torso con el brazo, la pierna que se lanza hacia arriba y todo esto lo que haría es que nuestra cintura y nuestro torso
se inclinen en esta dirección, ¿vale? Con lo cual esto pues sería muy parecido a lo que veíamos al principio de la aérea. Entonces eso sería un poco practicar nuestra postura y probando a hacer esas diferentes rotaciones desde más lanzada y demás, ¿vale? Eso sería la primera parte de la progresión. Luego para la segunda lo que vamos a buscar es trabajar solo el salto, sin la acrobacia, digamos. Entonces, lo que hablábamos antes de el arco, ¿vale? ¿Qué hacemos? Este arco que hacemos aquí, vale, sería más bien desde aquí, ¿vale? Si os giráis, o sea, si os fijáis, cogemos por un lado la fuerza de rotación del brazo y del torso y por otro lado vamos buscando que las piernas se vayan posicionando para hacer también ese movimiento circular con el que nos vamos posicionando, ¿vale? Vamos a verlo una vez de seguido. Bueno, esto sería la de antes. Nos interesa esta de aquí. ¿Por qué esto? Pues porque si os fijáis, aquí ya nos vamos acostumbrando a ese salto y sobre todo a dirigir la fuerza del torso con el brazo y de la pierna con el objetivo este. Es decir, este sería el objetivo que nosotros tendríamos. Si esta sería nuestra línea o nuestra inclinación, ¿vale? Lo que nos va interesando es cada vez trabajarla más para ir haciendo esa rotación sobre nuestro propio eje vertical que nos permite pues, realizar la acrobacia. Entonces digamos que la progresión de aquí se va a centrar sobre todo en ir dándonos cada vez más inclinación. ¿Veis? Aquí por ejemplo ya voy buscando más una inclinación para perderle el miedo, digamos, a verme boca abajo en el aire. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, ya más que una rotación vertical, lo que se va buscando es una rotación más transversal o inclinada, con el objetivo de ir entrándole luego al movimiento pues desde una postura que nos permita que cada vez pues nos sea menos difícil entrar a ese giro. ¿Vale? Con lo cual tendríamos nuestro giro de antes, que sería este de aquí, y lo que buscamos es desde aquí entrarle directamente con esta postura. De manera que, como hablábamos antes, pues todo vaya orientado a que nosotros hagamos esto aquí y nuestro cuerpo pues haga el giro como tal aquí. ¿Vale? De hecho, aquí lo tenéis un poquito más claro. Esto sería el tiempo con el que se le entra al árabe. Aquí, por ejemplo, vemos lo que os decía por lo que se parte del mismo movimiento que la aérea, y es a la hora de saltar lateralmente, lo que hacemos es buscar también la curva con esta pierna, pero sobre todo quiero que os fijéis en este brazo de aquí, que lo que busca sobre todo al agarrar aquí es utilizar toda esa fuerza como en la aérea para darnos ese giro o esa fuerza que nos hará falta luego, ¿vale? Os dejo aquí lo que sería pues la postura con la que se le entra a un árabe. Y ya desde aquí, pues, a ver, podemos agarrar delante o detrás de la rodilla. Yo os recomiendo detrás porque delante es muy probable que nos resbalemos
Y lo que nos interesa al principio es tener el movimiento lo más controlado posible y no al contrario. Vale, entonces juntaríamos, digamos, la postura base que tenemos, la inclinación que ya vamos pillando aquí y sobre todo las progresiones que hemos ido haciendo desde aquí, ¿vale? Para que podamos hacer el ejercicio completo. Es decir, aquí por ejemplo tendríamos la entrada al movimiento. Fijaros que yo por ejemplo entro desde una horizontal, ¿vale? Fijaos en este brazo, que se pega a la cintura, mientras que tenemos nuestra curvatura, con la pierna. Entonces juntaríamos esas tres fuerzas, que sería por un lado la posición de la cadera, el brazo con el que lo impulsamos, obviamente. Esto sí es importante recordarlo. A ver, ¿qué color cogemos? Este mismo. Obviamente la pierna que impulsa, ¿vale? Pero el objetivo principal es poner todas esas fuerzas de acuerdo para que, igual que en la aérea, fijaos como la cintura es la que pasa por encima. Una vez que llegamos aquí. ¿Vale? En cuanto a la recepción, pues lo mismo de lo que hablábamos en relación a la aérea. Dividimos esto en las tres secciones como ya venimos haciendo a lo largo del canal. Aquí sería nuestra nuestra parte de entrada, ¿vale? En la que ponemos toda esa fuerza de los brazos, de las piernas y demás para conseguir ese giro. Esto podría considerarse como una fase de apoyo, porque si os fijáis, se aprovecha toda esa fuerza para que el cuerpo gire prácticamente en el mismo espacio. De hecho, vamos a verlo. Desde que se lanza aquí, fijaos dónde está el cuerpo y dónde está la cabeza. Y como se van manteniendo casi a la misma altura, en este caso sería el torso aquí y aquí la cabeza. Y una vez que ya hemos terminado el giro, si os fijáis, yo por ejemplo aquí empiezo ya a desagruparme y abrirme con el objetivo de, cuando recepcione, que la cadera llegue a estar lo más derecha posible. ¿Vale? Lo vamos a ver en el otro, que se ve de espalda y se ve mejor. ¿Vale? Aquí tendríamos esta primera fase de la que hablábamos antes. ¿Vale? Fijaos cómo este brazo de aquí, pues, mete el empuje y busca ya la pierna. Se rehace, o sea, se realiza el giro y una vez que se ha realizado el giro, se busca caer derecho. Fijaos que incluso aunque la superficie esta de aquí está inclinada, lo que nos interesa siempre es caer con la espalda derecha, con el objetivo de no hacernos daño ni provocar ninguna lesión. Muy importante a la hora de realizar esto, el árabe, que sobre todo tengamos en cuenta el lanzamiento de la fuerza. Es decir, si metemos, por ejemplo, más fuerza con el brazo que con la pierna, probablemente nos falte altura y nos sobre giro. Y viceversa también. Si metemos muchísima más fuerza con la pierna,
Probablemente tengamos altura, pero acabaremos apoyando alguna mano para intentar, pues, que que no impactemos contra el suelo y demás, ¿vale? Vale, pues vamos a verlo un par de veces más. Ahí está. El árabe es un movimiento muy divertido, sobre todo porque no depende, o sea, como estás girando lateralmente, casi que en todo momento tienes control de la distancia que hay entre tú y el suelo. Por razones como esa, pues bueno, es más probable que se le coja más confianza a un árabe que a un mortal hacia adelante, porque el mortal hacia adelante pierde la línea de visión con el suelo. ¿Vale? Entonces eso, importante también, fijaos siempre que yo intento tener la, o sea, el torso y la cintura siempre en la misma línea, ¿vale? Lo que hablábamos antes de para evitar tensiones y demás y apretar siempre muy fuerte el abdomen para tener control del giro y sobre todo del impacto al recepcionar, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestro tiempo. Este sería el último curso de iniciación al parkour. Y bueno, pues disfrutad sobre todo de vuestra práctica, de vuestro entrenamiento, pero entendiendo dónde empieza y dónde acaba cada movimiento. Y sin querer tener prisa ni mostrar lo que sabéis hacer, ni decir eso viene después. Primero, entender todo, el movimiento, las caídas, los impactos, dónde hay que tener más cuidado en el movimiento, si tenemos más elasticidad o menos, y a partir de ahí, pues vamos planteando nuestro entrenamiento con cuidado y con dedicación. Pues muchísimas gracias y espero que disfrutéis mucho de estos cursos. Un saludo.